Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos felices de estar aquí compartiendo una vez más un tema de infectología. En este caso vamos a hablar de una enfermedad muy interesante como es la enfermedad de la sífilis. Vamos a hablar desde su fisiopatología, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento, prevención. Comencemos. Sífilis o lues se define como una enfermedad de transmisión sexual producida por la bacteria llamada Treponema pallidum. Esta tiene manifestaciones clínicas y patológicas muy diversas, por lo que ha sido llamada como la gran imitadora. Como ya mencionábamos, esta enfermedad es producida por una bacteria llamada Treponema pallidum. Esta es una espiroqueta, caracterizada como toda espiroqueta por su morfología en espiral. Por eso muchos autores la han considerado como que tiene forma de sacacorcho. Estas bacterias realizan movimientos de rotación y flexión gracias a que en su superficie externa tienen unos filamentos flagelares. Esta bacteria mide de 5 a 15 micras de longitud y solamente 0.2 micras o micrómetros de diámetro. Por lo tanto, es bastante fina. Debido a que es bastante fina, es extremadamente difícil de tintar o teñir con colorantes tradicionales como la tinción de Gram. Por lo tanto, a la hora del estudio se prefiere utilizar métodos como microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia. Esta bacteria tiene la peculiaridad de que no se puede cultivar y solamente se puede cultivar utilizando técnicas complejas que incluyen conejos de laboratorio. Por lo tanto, los cultivos de esta bacteria solo se dejan para laboratorios de investigación y a la hora práctica en la clínica no se utilizan cultivos de manera general para hacer el diagnóstico de sífilis. Esta bacteria tiene otra característica importante y es que se reproduce muy lentamente, aproximadamente cada 30 horas. Eso es en comparación con otras bacterias que se pueden reproducir en tan solo minutos. Ya que tenemos claro las características de esta bacteria, hablemos un poco de la enfermedad en sí. La sífilis clínicamente se divide en tres formas básicas, que son la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. Hablemos un poco de cada una de ellas. Comenzando, por supuesto, con la sífilis primaria. La sífilis primaria ocurre cuando hay un contacto inicial entre una persona sana y una persona infectada con Treponema pallidum, causante del sífilis. Este contacto inicial puede ser por contacto sexual directo, por contacto no genital, por agujas compartidas, por vía transplacentaria o también por transfusiones sanguíneas, aunque en la actualidad es muy infrecuente porque ya hay métodos diagnósticos y clínico y serológico para identificar si una sangre de un donante tiene Treponema pallidum. Entonces hablemos de la sífilis primaria. Esta decíamos que comienza cuando la espiroqueta, la bacteria Treponema pallidum, entra en contacto con la piel de un individuo sano. Puede ser, generalmente lo hace, aprovechándose de pequeñas rupturas o aberturas que se encuentran en la piel, pero eso no siempre es necesario. La bacteria puede atravesar la piel directamente. Una vez entonces se introduce a través de la piel, invade el tejido subcutáneo. Una vez invade el tejido subcutáneo, se reproduce con relativa facilidad y parte de esa bacteria que llega al tejido subcutáneo también invade pequeños vasos sanguíneos y a través de estos vasos sanguíneos la bacteria puede diseminarse, transportarse a otras partes del cuerpo. Puede provocar entonces afectación de los ganglios linfáticos regionales o espiroquetemia, que es cuando hay cantidades detectables de espiroqueta en sangre. Bueno, finalmente, estas espiroquetas que están invadiendo el tejido local producen lo que se llama endarteritis, que es inflamación de pequeñas arteriolas. Eso lo hacen en el lugar local de infección. Finalmente, esta inflamación se vuelve una inflamación obliterante, por lo tanto, altera el flujo sanguíneo en esa zona y produce necrosis o muerte del tejido en el lugar inicial de la infección. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la piel? Bueno, primero vemos una mácula, que es una mancha, que evoluciona a una pápula, que es una pequeña protrusión en la piel, y finalmente esa protrusión evoluciona a una úlcera. Entonces, el tiempo que pasa de que una persona entre en contacto con la espiroqueta
hasta que aparecen las manifestaciones clínicas es el periodo de incubación, y el periodo de incubación en esta enfermedad va de 10 a 90 días. Finalmente, esta úlcera evoluciona y adquiere las características que vemos aquí en la imagen. Desarrolla unos bordes elevados con una parte central firme que contiene espiroqueta, por lo tanto es contagiosa. Aquí vemos también el otro borde. Esta úlcera evolucionada, que tiene las características que acabamos de describir, es lo que se conoce como chancro sifilítico. Y el chancro sifilítico es la lesión característica de la sífilis primaria. Este chancro sifilítico, como decíamos, aparece en el lugar inicial de la infección, como vemos en la imagen, o también puede aparecer en otras partes fuera de la zona genital, como la boca. Una característica importante del chancro sifilítico que lo diferencia de otras afecciones similares es que no produce dolor y puede aparecer, como decíamos, en los genitales externos o internos, recto o cavidad bucal. Las afecciones de la sífilis primaria, el chancro sifilítico, generalmente se acompaña de adenopatías que pueden ser cervicales o inguinales, como vemos aquí en la imagen, una adenopatía cervical. Finalmente, una vez aparece el chancro sifilítico, en un periodo que va de 3 a 6 semanas, el chancro sifilítico desaparece casi por completo, sin dejar marcas o quizás una pequeña cicatriz. Y hasta aquí entonces la sífilis primaria. Entonces, si una persona que tuvo sífilis primaria desarrolló el chancro sifilítico, no recibe tratamiento, entonces puede pasar a una segunda etapa, que es lo que se conoce como sífilis secundaria. Hablemos un poco entonces de la sífilis secundaria. Como ya decíamos anteriormente, la sífilis primaria se caracteriza por la aparición del chancro sifilítico. Una vez el chancro sifilítico desaparece, en un periodo que va de 4 a 10 semanas después de que el chancro sifilítico desapareció, entonces las espiroquetas que abandonaron el lugar inicial de infección y se fueron por la sangre, se siguen reproduciendo en la sangre hasta que alcanzan un punto máximo. La espiroquetemia alcanza un punto máximo y entonces comienzan a aparecer las manifestaciones clínicas asociadas a la sífilis secundaria. Estas manifestaciones clínicas son principalmente alteraciones de la piel y la mucosa, entre otras, pero lo principal son estas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de estas alteraciones de la piel y la mucosa, que son varias y muy diferenciadas unas de las otras. En las alteraciones de la piel y la mucosa tenemos inicialmente el exantema maculopapular. Este exantema se caracteriza por manchas rojizas pequeñas que evolucionan a pápulas, pequeñas protuberancias. Aparecen inicialmente en el tronco y las extremidades superiores y desde ahí se diseminan a todas partes del cuerpo, incluyendo las palmas de las manos y las plantas de los pies, como se evidencia en la imagen a la derecha. Generalmente no producen picor y es una característica diferencial de otros exantemas maculopapulares. También tenemos las lesiones pápulo-escamosas. Estas lesiones se caracterizan por su consistencia dura y porque presentan una superficie plana, brillante y con aspecto escamoso. También pueden aparecer pústulas, que son básicamente elevaciones ampollosas con contenido purulento. También tenemos en la sífilis secundaria, como parte de las alteraciones de la piel y la mucosa, lo que se llama como parche mucoso. El parche mucoso son básicamente úlceras poco profundas cubiertas de una membrana blanca grisácea. Esta tiene una característica importante y es que son rebosantes de espiroqueta, por lo tanto son bastante contagiosas. Y aparecen principalmente en labios, lengua, cavidad oral, mucosa y la parte húmeda de los genitales. También tenemos una estructura llamada condiloma plano o condiloma lata. Esta se caracteriza básicamente porque son pápulas, pequeñas elevaciones de color blanco grisáceo que pueden agrandarse, confluir y erosionarse. Son dolorosas y aparecen principalmente en zonas intertriginosas. Las zonas intertriginosas son zonas en las cuales hay contacto piel con piel de manera normal, como por ejemplo las zonas inguinales o la zona genital de manera general. También la sífilis secundaria puede acompañarse de linfadenopatía generalizada. Básicamente se caracteriza por aumento
de los nódulos linfáticos en cualquier parte del cuerpo, aunque principalmente la zona cervical y la zona inguinal, y estos nódulos tienen una característica de que son firmes e indoloros. Finalmente tenemos otra alteración importante de la sífilis secundaria, que es la alopecia parchada. Básicamente es la pérdida de cabello asociada a la aparición de la sífilis secundaria. Esa pérdida de cabello puede ser en la cabeza, barba o también en las cejas. Otras alteraciones que pueden acompañar la sífilis secundaria son, por ejemplo, las febrículas, faringitis, pérdida de peso, anorexia o también artralgias y mialgias. Otras alteraciones menos frecuentes incluyen afecciones oculares, hepatitis, otosífilis, que se caracteriza por alteración auditiva, y también meningitis y accidente cerebrovascular. Son otras alteraciones que pueden acompañar a la sífilis secundaria, aunque son menos frecuentes. Debido a todas las características clínicas que acabamos de describir de esta enfermedad, todas esas manifestaciones, signos y síntomas que presenta, tan variadas y diferenciadas, es por eso que la sífilis secundaria específicamente ha sido conocida como la gran imitadora, porque tiene manifestaciones clínicas que se parecen a otras enfermedades, por lo tanto se dificulta en muchas ocasiones el diagnóstico para esta enfermedad. Finalmente hemos cubierto la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la gran imitadora, y ahora vamos a hablar un poco de la sífilis terciaria. Antes de desarrollar el tema de sífilis terciaria, tenemos que resaltar algo muy importante. Entre la sífilis secundaria y la aparición de la sífilis terciaria hay lo que podemos decir como una etapa intermedia, que es lo que se conoce como sífilis latente. La sífilis latente se define como una fase durante la cual las pruebas de laboratorio son positivas sin que se observen manifestaciones clínicas y se caracteriza principalmente por la aparición de recidivas. Es decir, si una persona tiene todas las manifestaciones de la sífilis secundaria pero no recibe tratamiento, eventualmente va a desarrollar una sífilis latente en la cual no hay manifestaciones clínicas, pero sí la enfermedad está presente, aunque dormida. Pero de cualquier manera, en cualquier momento puede presentar una recidiva y producir las alteraciones características de la sífilis secundaria. Puede luego volver a volverse sífilis latente y eventualmente entonces volver a presentar las manifestaciones clínicas de la sífilis secundaria, aunque cada vez menos floridas, es decir, las manifestaciones van a ser menos intensas. Debido a estas características, también la sífilis se conoce como la enfermedad recividante por excelencia. Finalmente, pasa el tiempo y la persona no recibe tratamiento, entonces la sífilis latente evoluciona a la sífilis terciaria. Sífilis terciaria se define como un proceso inflamatorio destructivo de progresión lenta que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y que tiene una evolución que varía, pero generalmente puede ser de 5 a 30 años. Las alteraciones principales de la sífilis terciaria incluyen afectaciones neurológicas, afectaciones cardiovasculares y afectaciones en los tejidos como afectaciones granulomatosas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Comencemos hablando de las afectaciones neurológicas de la sífilis terciaria, conocida como neurosífilis. Esta puede ser asintomática, en la cual el paciente no presenta signos y síntomas asociados a neurosífilis, pero si se hacen pruebas de laboratorio al líquido cefalorraquídeo, se pueden encontrar espiroquetas de treponema pallidum, o una etapa sintomática que puede o no aparecer después de la etapa asintomática, que sí se caracteriza por la aparición de signos y síntomas. Hay que resaltar que aunque estamos poniendo aquí la neurosífilis como parte de la sífilis terciaria, es importante resaltar que muchas de estas manifestaciones de la neurosífilis pueden aparecer como complicación de la sífilis primaria o como complicación de la sífilis secundaria, pero como generalmente aparecen pasado el tiempo, se incluyen en la sífilis terciaria. Pero es bueno saber que también puede aparecer en otras etapas de la enfermedad. La neurosífilis se caracteriza por meningitis sifilítica, sífilis meningovascular y alteraciones parenquimatosas del tejido
cerebral o del sistema nervioso. Hablemos de cada una de ellas. La meningitis sifilítica se caracteriza por cefalea, vómito, náusea, rigidez de nuca, cambios en el estado psíquico, alteraciones de los pares craneales, y estas alteraciones son consistentes con un cuadro de meningitis, aunque las alteraciones principalmente se producen por el aumento del líquido cefalorraquídeo, lo que produce hipertensión intracraneal. La sífilis meningovascular, por otro lado, se caracteriza por la afección de los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre, principalmente la arteria cerebral media, es la que normalmente se ve afectada. Esta acompaña hemiplegia, que es parálisis de la mitad del cuerpo, hemianopsia, pérdida de la mitad del campo visual, y afasia, alteraciones de la expresión del lenguaje o la lectoescritura. Entonces, una persona joven de 20 a 30 años que llega con signos y síntomas característicos de un accidente cerebrovascular casi siempre hacen sospechar de neurosífilis, específicamente sífilis meningovascular, debido a que es conocida la alteración de la arteria cerebral media en personas jóvenes de 20 a 30 años que tengan neurosífilis. Finalmente tenemos las alteraciones parenquimatosas. Estas son dos principalmente. La parálisis general, que es una afección degenerativa grave de la estructura y función de la corteza cerebral. Sobre todo hay afectación de los lóbulos frontales y temporales. Y los signos y síntomas son fatiga, cambio de la personalidad, agresividad, ataxia, afasia, confusión, convulsiones, entre otros. También tenemos el tabés dorsal como parte de las alteraciones parenquimatosas asociadas a la neurosífilis. Esta se caracteriza por la desmielinización de los cordones posteriores de la médula espinal, aunque también puede incluir alteración de las raíces y los ganglios dorsales. Se presenta con ataxia, que recuerden que es la pérdida de la coordinación y en el movimiento, caída del pie, parestesia, que es ese entumecimiento o sensación de hormigueo o otras sensaciones anormales en la piel, trastornos vesicales, impotencia, areflexia, pérdida de la sensibilidad a la posición o propiocepción, pérdida del dolor profundo y la temperatura. Las alteraciones parenquimatosas, tanto el tabés dorsal como la parálisis general, se suelen acompañarse de lo que llamamos como la pupila de Argyll-Robertson. Esta se caracteriza por una pupila pequeña e irregular que no presenta reflejo fotomotor, es decir, que no reacciona a la luz, pero que sí presenta reflejo de acomodación. Veamos aquí. El examinador le pone la luz sobre los ojos al paciente y este no presenta ninguna reacción a la luz. Y finalmente, entonces el examinador acerca el dedo y si vemos que hay reflejo de acomodación. Estas son las características de la pupila de Argyll-Robertson. Ok, hablemos un poco de la sífilis cardiovascular, las alteraciones cardiovasculares que se asocian a la sífilis terciaria. Esta aparece en un periodo que va de 10 a 40 años después de la infección inicial. Se caracterizan por una endarteritis obliterante de la vasa vasorum. Recuerden que la vasa vasorum son los pequeños vasos sanguíneos que alimentan los grandes vasos sanguíneos, como la aorta, por ejemplo. Se afecta, como ya mencionábamos, principalmente la aorta ascendente y produce un cuadro que se conoce como aortitis, que es la inflamación de la aorta. Esta aortitis entonces puede complicarse con estenosis de los orificios coronarios que nutren el corazón. También puede aparecer aneurisma aórtico o también puede complicarse y aparecer insuficiencia aórtica. Finalmente hablemos de sífilis gomosa o goma. Esta es una lesión granulomatosa necrosante. Recuérdense que una lesión granulomatosa se caracteriza por la presencia de un granuloma. Y un granuloma es simplemente una estructura de contención que está formada por células inmunitarias y células de la matriz extracelular que básicamente de manera física crean una barrera para que una bacteria no se siga extendiendo o reproduciendo. Estas aparecen principalmente en la piel, como vemos aquí en la imagen a la derecha, pero también pueden aparecer en superficies
mucocutáneas y en el sistema esquelético. Esos son los lugares principales. Pero generalmente pueden aparecer o afectar cualquier órgano del cuerpo y dependiendo efectivamente el órgano que esté afectado, vamos a tener manifestaciones clínicas asociadas a ese órgano. Aunque en este caso suele ser algo relativamente benigno y la enfermedad se mantiene contenida por esos granulomas. Y una característica importante es que estos granulomas mejoran rápidamente con el tratamiento, lo que evidencia que lo provoca es la presencia de espiroqueta, en este caso treponema pallidum. Hablemos un poco de sífilis congénita. Sí, recuerden que al principio mencionábamos que una forma de infección inicial es cuando la espiroqueta atraviesa la placenta e infecta al feto. Entonces, en este caso, cuando el niño nace con sífilis, es lo que se conoce como sífilis congénita. Hablemos un poco de esta. La sífilis congénita se produce cuando el treponema pallidum atraviesa la placenta, llega al feto en cualquier momento del embarazo, como ya mencionábamos anteriormente. Las lesiones, en este caso, aparecen a partir del cuarto mes, porque es en el momento en que el sistema inmunológico comienza a desarrollarse. El riesgo de infección va de 75 a 95% en una madre con sífilis temprana o de un 35% en madres que tengan más de 2 años de duración con la enfermedad. Es decir, que mientras más tiempo tenga la madre antes del embarazo con la enfermedad, menor es la posibilidad de que el producto aparezca con las características de la sífilis congénita. Algo importante es que el tratamiento antes de la 16ª semana previene el daño fetal. Y bueno, ¿cuál es ese daño fetal? ¿Cuál es el potencial daño fetal que acompaña a la sífilis congénita? Bueno, tenemos manifestaciones que pueden ser tempranas o tardías. Las manifestaciones tempranas incluyen la muerte, ya sea por aborto o por muerte neonatal. También puede haber rinitis, alteraciones mucocutáneas, alteraciones óseas, anemia, hepatosplenomegalia, entre otras. Las afectaciones tardías incluyen queratitis intersticial, que es cuando vasos sanguíneos se desarrollan en la córnea, lo que puede afectar la visión. También puede haber hipoacusia del par octavo, es decir, alteraciones auditivas, y artropatía recurrente, alteraciones en las articulaciones. Aparte de estas características que acabamos de describir, la sífilis congénita también tiene lo que son conocidos como los estigmas clásicos de la sífilis congénita, que incluyen los dientes de Hutchinson, que son los dientes que acabamos de ver aquí, que se conocen como dientes en serrucho. También tenemos la tibia sensable, que básicamente es la arqueación de la tibia hacia adelante. Y también tenemos la nariz en silla de montar, que es como la vemos en la imagen. Finalmente, hablemos un poco del diagnóstico. El diagnóstico se puede realizar a través de técnicas microscópicas, utilizando la microscopía, pero la observación de estas espiroquetas es muy difícil, como mencionábamos al principio. Se requiere de experiencia y sobre todo de una muestra con abundantes espiroquetas, y debemos utilizar microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia. Por lo tanto, debido a la dificultad y complejidad, en la clínica generalmente no se utiliza este tipo de métodos. Lo que sí se usa en las clínicas son pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son simplemente pruebas que detectan anticuerpos dirigidos a lípidos o a antígenos treponémicos específicos. Estas pruebas serológicas son dos principalmente, o dos tipos: las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas miden las reaginas. ¿Y qué son las reaginas? Son anticuerpos contra la cardiolipina. ¿Y qué es la cardiolipina? Bueno, un lípido complejo que se encuentra en muchos tejidos, como el corazón, por eso se llama cardiolipina, pero que específicamente se encuentra en los treponemas, en la treponema pallidum, la bacteria. Entonces, las pruebas no treponémicas miden las reaginas, esos anticuerpos creados contra la cardiolipina. Las pruebas treponémicas incluyen la reagina plasmática rápida o RPR y también Venereal Disease Research Laboratory, o abreviado como VDRL. Por otro lado, las pruebas treponémicas miden anticuerpos específicos contra treponema pallidum. Por lo tanto, son pruebas treponémicas porque miden anticuerpos únicos y exclusivos del treponema pallidum. Aquí tenemos pruebas como
anticuerpos treponémicos fluorescentes, abreviado como FTA-ABS, por las siglas en inglés, Fluorescent Troponemal Antibody. Y ABS porque una etapa de este proceso incluye la absorción ABS de anticuerpos no treponémicos. También tenemos la microhemaglutinación para treponema pallidum, abreviado como MHA-TP. De manera general, las pruebas más utilizadas son las pruebas no treponémicas. ¿Por qué? Bueno, primero porque son muy sensibles y baratas, porque ayudan a la vigilancia durante el tratamiento, es decir, para ver si el tratamiento es efectivo, pero tienen la desventaja, obviamente, de que pueden dar falsos positivos en muchas condiciones y también son inespecíficas, porque miden la reagina, que son anticuerpos para la cardiolipina. Por eso tenemos las pruebas treponémicas, que son muy específicas, aunque no tan sensibles, pero sí muy específicas, y sirven para confirmar el diagnóstico de las pruebas no treponémicas. Pero si estas son mejores, ¿por qué se usan las no treponémicas? Bueno, porque las treponémicas son positivas para toda la vida. Por lo tanto, no sirven para saber si el tratamiento está siendo efectivo o no, porque siendo que la persona esté curada de la enfermedad o tenga la enfermedad, siempre van a ser positivas si la persona ya estuvo en contacto con treponema pallidum, y también porque puede ser una medida de estigma. Como es positiva para toda la vida, una persona que tuvo la enfermedad hace muchos años, la superó, entonces las pruebas treponémicas siempre van a ser positivas. Por lo tanto, generalmente y siempre se comienza por las pruebas no treponémicas. Finalmente hablemos un poco del tratamiento. El tratamiento es bastante fácil, porque el tratamiento para la sífilis en todas sus etapas es la penicilina G. También, si hay personas que son sensibles a la penicilina, se ha utilizado la doxiciclina. Pero generalmente lo que sí se recomienda es que si hay una persona sensible a la penicilina, que se desensibilice esa persona a la penicilina, porque es el medicamento que más efectividad tiene. Y como medida de prevención para esta enfermedad, hay que recordar que las prácticas de sexo seguro pueden prevenir la aparición de esta enfermedad. Y bueno, hemos terminado. En este caso, recuerda que en la descripción te dejo un link a Quizlet, donde he preparado 47 preguntas o tarjetas, fichas, donde podrás practicar, aprender y examinarte de los conceptos más importantes que has aprendido en este video. Ellos tienen una aplicación móvil, por lo tanto lo puedes hacer en la computadora o en tu celular. También te dejo un link de descarga a un documento en PDF que incluye todas las diapositivas y esquemas utilizados en este video para que también puedas repasarlo más adelante en la semana. Y bueno, aquí las referencias en las cuales nos basamos para hacer este video, estas son las principales, hay muchas otras, las cuales te las dejo en la descripción del video. Y si llegaste hasta este punto del video, déjame decirte que eres genial. Así que no olvides dejar tu comentario usando el hashtag SoyGenial. A la derecha te dejo otros videos relacionados al tema que quizá te puedan interesar. Esto es Meddiversia. Hasta la próxima.